Polifenoles y cáncer de mama, licenciatura en nutrición, nutrigenética y nutrigenómica. Vamos a comenzar hablando sobre los compuestos fenólicos. Y bueno, pues primeramente tenemos, ¿qué son los compuestos fenólicos? Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas presentes en alimentos de origen vegetal. En los últimos años se ha demostrado que una dieta rica en polifenoles vegetales puede ayudar a mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades. También los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en las plantas caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Se originan principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran cantidad como producto de su metabolismo secundario. Algunos son indispensables para funciones fisiológicas vegetales, mientras que otros van a participar en funciones de defensa ante situaciones de estrés y de estímulos diversos. Bueno, también vamos a tener que existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen en función del número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que presentan estos anillos. Los principales grupos de polifenoles son los ácidos fenólicos, que van a ser derivados del ácido hidroxibenzenoico y del ácido hidroxicinámico. Y bueno, en estos vamos a encontrar los estirbenos, los lignanos, alcoholes fenólicos y los flavonoides. Los flavonoides aportan muchos beneficios para actuar, especialmente contra los radicales libres, siendo estos dos perfectos antioxidantes por naturaleza. En los últimos años ha habido numerosos estudios donde han avalado el efecto beneficioso en la ingesta de los polifenoles sobre la salud. En la siguiente diapositiva vamos a tener que pues, sus efectos son fundamentalmente consecuencia de sus propiedades antioxidantes, como ya lo mencioné. Sin embargo, estos no van a ser los únicos beneficios que estos tienen. Entre algunos de ellos vamos a encontrar que es un buen antiinflamatorio. También tenemos que nos va a proteger el sistema inmunológico frente a posibles enfermedades y virus. Va a ser un antioxidante. Va a tener acción antioxidante. Esto quiere decir que los polifenoles van a ofrecer una serie de propiedades para actuar sobre la piel y radicales libres, frenando el envejecimiento por el paso del tiempo. Un dato curioso es que los polifenoles, además de estar presentes en alimentos, estos también se encuentran en muchos cosméticos y cremas por sus funciones antioxidantes. Vamos a tener también que aumenta la actividad de la vitamina C. Y también tenemos que en algunos estudios, hay algunos estudios que concluyen que los fenoles en la dieta de aquellas personas que tienen obesidad son buenos para reducir el hambre y así mejorar la sensibilidad a la leptina. Y es como un buen complemento de otras terapias para las personas que luchan contra la obesidad. Bueno, vamos a tener la biosíntesis de los polifenoles como producto secundario de las plantas que tiene lugar a través de dos importantes rutas primarias, la ruta del ácido ciquímico y la ruta de los poliacetatos. La ruta del ácido ciquímico proporciona la síntesis de aminoácidos aromáticos, como son la fenilalanina o la tirosina, y la síntesis de ácidos cinámicos y sus derivados, como son los fenoles, los sencillos, los ácidos fenólicos, entre otros. En la ruta de los poliacetatos, estos van a proporcionar las quinonas y las antonas,
La ruta del ácido ciclínico es dependiente de la luz y se va a iniciar en los plastos por la condensación de dos productos que son típicamente fotosintéticos. Por una parte, la eritrosa 4-fosfato, que es procedente de la vía de las pentosas, y el fosfonol piruvato, que es originario de la glucólisis. Tras diversas modificaciones se va a obtener el ácido ciclínico, del que derivan directamente algunos fenoles. La fenilalanina entra a formar parte del metabolismo secundario por acción de la fenilalanina amonioliasa, que cataliza la eliminación de un grupo amonio, transformando así la fenilalanina en ácido transinámico. Posteriormente, el ácido transinámico se transforma en ácido cumárico por acción de un grupo hidroxilo a nivel del anillo aromático. Y finalmente, la acción de una coenzima A, que es la coenzima A ligasa, transforma el ácido cumárico en cumaronil-CoA, que este es el precursor activo de la mayoría de los fenoles de origen vegetal. En la ruta de los poliacetatos va a comenzar a partir de una molécula inicial de acetil-CoA y a través de una serie de condensaciones se originan los poliacetatos. Por reducción de los poliacetatos se forman los ácidos grasos y por ciclación posterior se forman una gran variedad de compuestos aromáticos, como son las quinonas y otros metabolitos que se generan a través de rutas mixtas. En las rutas mixtas van a combinar precursores tanto de la vía del ácido ciclínico como de la ruta de los poliacetatos. Este va a ser el caso pues, de un importante grupo de moléculas biológicamente activas, como son las denominadas flavonoides. Bueno, vamos a pasar a describir qué es el cáncer de mama. Y bueno, tenemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países de desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, como pues todos sabemos. Y también otro de los factores es el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vidas occidentales, ¿no? Bueno, ¿qué es el cáncer? El cáncer se va a describir como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células. Puede aparecer prácticamente en cualquier tejido del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Este se puede presentar en diferentes formas. Tenemos los carcinomas, los sarcomas, el carcinoma sarcoma y los linfomas. Los carcinomas van a representar un 95% de las formas en este caso, del cáncer de mama. Tenemos pues que el cáncer de mama es una enfermedad compleja causada por la interacción de factores genéticos y no genéticos. Sin embargo, una historia familiar de cáncer de mama ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un factor de riesgo. Aunque en términos de cáncer, los términos de cáncer de mama familiar y el cáncer de mama hereditario son frecuentemente utilizados en el mismo sentido, pues es necesario hacer una distinción entre estos dos conceptos, ya que el cáncer de mama de tipo hereditario es aquel en el cual la historia familiar sugiere la presencia de un gen dominante de alta penetración para el cáncer de mama. Y por otra parte, el cáncer de mama de tipo familiar implica que 2 o más familiares de primer grado han tenido cáncer de mama y en los cuales se piensa que algunos de los factores ambientales a los que la familia está expuesta van a tener repercusiones en la enfermedad. Bueno, hay que recordar un poco sobre la división y proliferación celular.
Sabemos que la división de las células somáticas es un proceso cíclico y este está dividido en fases. Está la mitosis y la interfase. Y esta se va a dividir en tres: la fase G1, la fase S o de síntesis y la fase G2. En la fase G1 se va a caracterizar por el crecimiento celular. Recordemos que si la célula abandona el crecimiento en esta, se va a quedar en G0. Posteriormente tenemos la fase S o la fase de síntesis, que esta consiste en la síntesis del DNA, que se caracteriza por la duplicación del DNA. En la fase G0 se identifican las posibles mutaciones que pudieron haber surgido. Si no se pueden reparar estas mutaciones, la célula automáticamente pasa a apoptosis, que es la muerte celular programada. Si no hay mutaciones, la célula pasa a la fase mitosis y esta a su vez se va a dividir en profase, metafase, anafase y telofase. Si hay una falla o se detecta una falla, va a ocurrir una neoplasia. Bueno, vamos a hablar sobre las características de las células cancerosas. Algunas de las características es que hay autosuficiencia con respecto a las señales de crecimiento, hay insensibilidad de las señales inhibidoras del crecimiento, hay escape de apoptosis. Esto quiere decir que la célula no muere, no hay una muerte celular programada, sino que la proliferación celular sigue en aumento. Hay potencial multiplicación ilimitado, que es lo que les decía, angiogenia mantenida, y hay capacidad para infiltrar y hay capacidad también de metástasis. Esto quiere decir que pues, el cáncer se puede hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Vamos a hablar posteriormente de genes que están relacionados íntimamente con lo que viene siendo el cáncer de mama. Por una parte tenemos el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes fueron descubiertos en 1994 y son genes supresores de tumores. ¿Qué quiere decir que un gen sea supresor de tumor? Estos genes reducen la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en una célula cancerígena. El gen BRCA1 se localiza en el cromosoma 17 y se cree que una de sus funciones es la reparación del DNA y la regulación del ciclo celular en respuesta al daño producido al DNA. Por otra parte, el gen BRCA2 se localiza en el cromosoma 13 y la proteína que codifica está implicada en la reparación del daño de la doble hebra del DNA. Bueno, también por otra parte tenemos al gen P53. El gen P53 ayuda a preservar la integridad genética de la célula. Este gen actuaría como una especie de semáforo o actúa como una especie de semáforo que va a inducir una detención de la división celular para dar tiempo a la célula a que repare el daño que se causó en el DNA. Y por esa cualidad que tiene el gen P53 es que fue denominado como el guardián del genoma humano. Un punto importante es que si la célula no es capaz de reparar el daño del DNA, se supone que este gen inducirá la muerte celular por apoptosis. Las células tumorales que contienen el P53 mutado no son capaces de mantener su integridad genética, por lo que no reciben la señal de detención de la división celular, dando por resultado una célula cuyo genoma es menos estable y acumulará varias mutaciones, dando lugar a clones con mayor malignidad. Este gen no es detectable en células normales por su corta vida media, que es de 20 minutos, mientras que el P53 mutado tiene una vida media aproximadamente de 24 horas. Sí aumenta mucho como su vida en un gen mutado. La localización celular de la proteína P53 va a variar durante el ciclo celular, ya que durante la fase G1 se encuentra en el citoplasma. Luego entra al núcleo en la transición de G1 a S o la fase de síntesis
y ahí va a permanecer hasta el final de la fase G2. Varias observaciones han sugerido que la proteína P53 es imprescindible para la progresión del ciclo celular normal. El bloqueo de los ciclos celulares va a tener lugar entre la fase G1 y la fase S, exactamente al final de la G1 cerca del punto de restricción. La P53 no inhibe el paso a G0 a G1, pero sí va a inhibir el paso de G1 a la fase S. En la pérdida de la actividad supresora de tumor de la P53 se va a asociar con una incapacidad para detener la transición desde G1 a S en el ciclo celular en las células que han acumulado daño al DNA. Y bueno, en esta imagen podemos observar que el gen P53, cuando no está mutado y funciona de manera normal, si vemos la imagen, dice que la célula se va a tener en el punto de control G1, como ya les había dicho, va a haber una reparación del DNA activado, y si esta funciona adecuadamente, la apoptosis va a estar activada si la reparación es imposible. En el caso de que haya una mutación o un error en el gen P53, podemos ver que esas funciones no van a estar presentes. En cambio, va a haber un daño en el DNA y la P53 no va a poder unirse al DNA. Por lo tanto, no puede haber o no va a haber un daño reparado. Y cuando hay mutaciones, esto es lo que va a pasar, ya que va a haber una progresión del ciclo celular. Bueno, posteriormente vamos a ver cómo influyen o cómo pueden interferir los flavonoides, cómo es que son benéficos cuando hay antecedentes de cáncer de mama o está presente la enfermedad. Los flavonoides, en diversos estudios que se han hecho, se ha descubierto que pueden interferir en la carcinogénesis, participando en el bloqueo o la supresión de diversos procesos. Entre los mecanismos biológicos que han recibido más atención, que son debido a su relación con el proceso de la carcinogénesis, se cuentan el metabolismo del cáncer, la reparación del DNA, la proliferación celular, la apoptosis, el ciclo celular, la angiogénesis y la metástasis. Otro dato importante es que el flavonoide inhibe el receptor NF-κB-P65, que está involucrado en procesos inflamatorios que son asociados al cáncer. Y bueno, para casi concluir, vamos a tener que los nutrientes que a diario y durante varias veces al día ingresan a nuestro organismo van a determinar expresiones de la nutrigenómica y de la nutrigenética. Por un lado, la nutrigenómica implica entender cómo los componentes de la dieta afectan la expresión de los genes, es decir, qué genes son inducidos y cuáles son reprimidos frente a un determinado nutriente. Por otra parte, la nutrigenética se ocupa de entender el cómo responden los genes frente a una dieta determinada, teniendo en cuenta la variación en la población y sobre todo en la individual. La nutrigenómica nos va a permitir una mejor comprensión de cómo la nutrición influye en las vías metabólicas y el control homeostático, cómo se modifican estos controles en la fase temprana de una enfermedad que va a estar relacionada con la dieta, y en qué medida la sensibilización de los genotipos individuales van a contribuir a producir enfermedades. También tenemos que los macro y micronutrientes pueden participar en la asociación de factores tanto endocrinos y paracrinos y en la regulación de la expresión génica, esta en respuesta a cambios y en la cantidad de nutrientes que vamos a estar ingiriendo en la dieta, con efectos benéficos o dañinos para nuestra salud. Y por último, vamos a tener que el consumo de los polifenoles en la dieta va a ser muy variable y está afectado por los hábitos alimentarios y pues las preferencias individuales de cada persona, ¿no? Se ha calculado que el consumo medio es de aproximadamente 1 gramo por persona al día. Y una vez incorporados a la dieta humana, los polifenoles van a tener propiedades fisiológicas variadas.
entre las cuales vamos a tener que pueden actuar como antialergénicos, anticancerígenos, antiinflamatorios, antimicrobianos, etc. Y una de las propiedades más estudiadas y que más destaca es su actividad antioxidante. Esta actividad confiere a los polifenoles un efecto protector al ser capaces de secuestrar radicales libres y así paliar el estrés oxidativo generado por las especies reactivas del oxígeno, o sea, no dejando que estas especies reactivas del oxígeno sigan en desarrollo. Y así poder ayudar a frenar el desarrollo de algunas enfermedades como lo son el cáncer. En distintos estudios que se han realizado aseguran que las terapias basadas en el uso de polifenoles con alta capacidad antioxidante son capaces de disminuir los niveles de especies reactivas del oxígeno, como ya les decía hace un momento. Y bueno, para finalizar vamos a resolver un caso clínico. El caso clínico presenta los siguientes datos: sexo femenino, 40 años, 1,67 m, 64 kilogramos. Sus antecedentes familiares son abuela y mamá que padecieron cáncer de mama. 2 hijos. En el examen físico la mama izquierda se presenta normal, mientras que la mama derecha presenta un nódulo con manifestaciones de dolor, que es un dolor moderado desde hace un mes y no presenta alergias alimentarias. Se realizó una distribución de macros normal, 60-25-15, y una distribución de macros por tiempo de comida en octavos, y así fue como quedó. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el menú, que en el desayuno quedó una ensalada de fresa y kiwi con pollo y tostadas y una agua de guayaba. En la colación es un licuado de plátano con almendra y una barrita Special K. Después tenemos la comida, que es sopa de arroz al vapor y bistec con verduras cocidas. En la colación vespertina tenemos un yogur con fruta y galletas. Y en la cena tenemos galletas saladas integrales con queso panela, ensalada y fruta picada. Y bueno, finalmente, ahora sí, tenemos las bibliografías consultadas. Estas son las que yo consulté en las que me basé por hacer este trabajo, por si gustan checarlas. Ahí viene toda la información. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y les haya servido de alguna información. Muchas gracias.